Hoy trataremos un tema importante, cómo enfrentar situaciones en las que los médicos no encuentran solución y físicamente parece que no hay esperanza. Veremos cómo, incluso en esos casos, puede haber una respuesta, porque para Dios nada es imposible. Un enfoque que ha ganado popularidad recientemente es la bioneuroemoción. Aunque se presenta como algo moderno, tiene raíces en enseñanzas milenarias. Su esencia radica en identificar las causas emocionales detrás de una enfermedad para mejorar el estado emocional y, potencialmente, la salud física. Este concepto también tiene paralelos en textos antiguos como el Zohar, donde se menciona la conexión entre emociones y bienestar físico. Es fundamental hacer una introspección para identificar qué pudo haber causado el problema, ya sea un conflicto emocional o una situación no resuelta. Reconocer esto y perdonar a quien nos haya lastimado es clave, dejando finalmente todo en manos de Dios. Sin embargo, es crucial entender que dejar en manos de Dios no significa evadir nuestras responsabilidades o trasladarle a Él los conflictos que debemos resolver en la tierra. Decir Dios, ocúpate tú puede ser un arma de doble filo. Si bien es importante confiar en el Eterno, también debemos ser conscientes de que los problemas terrenales deben solucionarse aquí, con nuestras acciones. Esto no implica culpar ni juzgar, sino actuar con responsabilidad, perdonar y confiar en que Dios hará su parte cuando nosotros hacemos la nuestra. La clave está en el equilibrio, buscar en nuestro interior, perdonar y trabajar activamente en lo que podemos resolver, siempre confiando en que Dios guía y acompaña en cada paso del camino. Resuélveme, castiga este. No, eso no, porque uno también tiene fallas. Y si uno pide eso, seguramente uno va a estar en el ojo de los entes celestiales, como está escrito en el libro de Job. Hay una corte celestial, vienen los ángeles delante de Dios y también vienen los acusadores. Podés leerlo al comienzo del libro de Job. Muchas veces he hablado de esto. No conviene nunca arrojar el juicio al cielo. Dios condena a esta persona, hazle eso nunca jamás. Que Sara al marido juzgue el Eterno entre tú y yo, y Sara por eso perdió años de vida, como está escrito en el Talmud, en los libros del Midrash. O sea que arrojar el juicio al cielo no, que sea lo que Dios quiera, perdonando y asumiendo que es la voluntad de Dios, sí, pero jamás involucrar a una persona como que Dios se encargue de tal persona. Aquí los juicios en la tierra hay que resolverlos en la tierra. Lo que sí se le puede pedir a Dios es Dios, sálvame. Cuando una persona lo persigue, una persona es perseguida por otra persona. Dios, sálvame. Eso sí, como encontramos que Jacob pidió de su hermano es Dios, sálvame por favor de mi hermano Esaú. Él no está condenando ni que se le haga juicio, ni de que se lo castigue, ni nada. Solamente pide salvarse él. Pedir salvarse uno sí, pero arrojar el juicio contra otra persona, no, porque eso se vuelve contra uno casi inobjetablemente. Uno tendría que ser perfecto, santo, para que no le ocurriera nada, y eso es imposible. No hay santo en la tierra que no cometa ninguna falta, como está escrito en el libro de los Proverbios. Pero hay otras cosas por hacer y es perdonar de corazón íntegro. A veces uno dice, ¿para qué perdonar si me hizo tanto mal? ¿Y para qué perdonar? Tiene muchos beneficios el perdonar. El perdón es una herramienta que sirve para conseguir todo lo que uno necesita y también cosas inesperadas. Por ejemplo, todo lo que me menciona aquí que necesita, mi situación sigue siendo pésima económica y honestamente, ya no podemos más. ¿Qué hacer? Voy a contar algo que ocurrió con un rabino. Vivió hasta hace pocos años este rabino. Hace muy pocos años, 3 años, algo así, murió el rabino Eliasib. Era una eminencia este rabino. Le llevaban todos los problemas y además de ser un estudioso de la Torá, tenía una mente prodigiosa que podía desmembrar cada problema y resolverlo de una manera espléndida, de una manera brillante. Daba soluciones increíbles. Tiene una capacidad analítica ese rabino increíble. Y el estudio. Era considerado el sabio más importante de lo que es la comunidad askenazí y prácticamente de todo el mundo.
Porque el judaísmo se divide en dos partes: los que quedaron en Oriente y los que emigraron a Polonia, a Rusia, a esos lugares, esos se denominan Askenazim, los que emigraron a esos lugares. Y Alemania, Polonia, Rusia, los que quedaron en Oriente, se llaman Sefaradim. Están esos dos grupos que por lo general tienen costumbres diferentes por los lugares donde vivieron. Costumbres de comida, por ejemplo, costumbres de vestimentas y distintos tipos de hábitos que tienen por el lugar donde vivieron. Y había hasta hace, reitero, muy pocos años, había dos grandes rabinos. Había un gran rabino de la comunidad sefaradita. Un gran rabino de la comunidad sinasita. Este de la comunidad sinasita era mundialmente conocido, también de la comunidad sefaradita, lo consultaban a él muchas veces. El rabino de la comunidad sefaradita era el rabino Badía Yosef, que es conocido en todo el mundo, por supuesto, también murió hace unos años. El rabino Shlomo Eliasib, que es el reino de la comunidad yenesita, que era mundialmente famoso, como dije, él era consultado por los sabios de todos los lugares del mundo, todas las regiones del mundo. Eran la eminencia más destacada que había en la generación, por lo menos de la comunidad yenesita, como dije. O sea que era uno de los dos rabinos más importantes del mundo. Ese rabino murió hace 3 años aproximadamente y nos enseña cómo comportarnos adecuadamente para poder revertir cualquier situación que necesitamos se revierta. Había hace aproximadamente 100 años, había un lugar donde se vivía, se denominaban patios, eran unos patios donde había casas pequeñas que estaban dentro del mismo patio. Y vivían ahí. Las personas eran muy humildes, hace 100 años, eran muy humildes, y esa era la situación. Y lavar la ropa, por ejemplo, se lavaba en recipientes, en baldes, con jabón, con tabla de lavar, una tabla de madera de lavar. Había que frotar la ropa con un pan de jabón, un pan duro de jabón. Se frotaba la ropa contra la tabla que tenía unas ranuras, o se iba al río, pero había lugar donde no había ríos. Se ponía un balde o un recipiente grande, la tabla de lavar, el pan de jabón, y se frotaba la ropa contra esa tabla, y después se colgaba, pero las manos quedaban rojas muchas veces, de las mujeres que lavaban la ropa, porque el jabón era muy fuerte, penetraba en las manos y había que estar encorvado lavando la ropa. Era muy difícil durante mucho tiempo. Y se colgaban las vestimentas, se colgaban en sogas que estaban dispuestas en los patios o cerca de las casas, cada uno tenía donde podía, no era como ahora que hay secarropas, lavarropas, todo a mano y de manera muy esforzada. Había una señora que lavó su ropa durante mucho tiempo, muchas horas. Lavó la ropa y la colgó. Estaban todas las camisas blancas, toda la ropa tendida. La colgó en el tendedero ese que tenía de sogas. Y se fue adentro de la casa al interior de la casa para arreglar todo, porque había quedado dado un desorden. Estaba sacando jabón y agua para lavar y todo. Ahora fue limpiar, arreglar todo dentro de la casa y preparar cuando viniera el marido también para poder recibirlo. Y él venía de su trabajo o de estudiar, también estudiaba, recibirlo con alegría. Y la mujer, cuando entró a la casa, vio algo que ocurría. Una vecina cuando vio la ropa esa colgada en el medio del camino, se enfureció. Entró a su casa, trajo una tijera y se acercó a donde estaba enganchada la soga para cortarla. Y la cortó. Y la mujer que había lavado toda la ropa, veía eso desde la ventana, atrás de la ventana, y sintió el impulso de gritar, clamar por ayuda. Pero se contuvo, no dijo nada. No dijo nada, se contuvo sus lágrimas, contuvo sus gritos, no dijo nada. Y salió, recogió toda la ropa que había caído. No había baldosas, era piso de tierra, estaba todo embarrado. Se ensució todo nuevamente. Recogió toda la ropa, comenzó el lavado nuevamente, lavó, terminó de lavar. Se fue a un barrio nuevo que habían construido para tender la ropa y que no venga esa mujer nuevamente y le corte la soga. Lo colgó su ropa en otro lado, volvió a la casa, preparó rápido todo para recibir al marido,
contuvo sus lágrimas. Y cuando llegó el marido, pensó le voy a contar, por lo menos para desahogarme un poco, que me dé mi explicación. Pero dijo no, eso va a hacer difamar a la vecina, mejor no, mejor me contengo así es, va a ser mejor no le digo nada. Y no le dijo nada al marido. El marido vino, comió, conversaron todo y no le contó nada. Y cuando muy entrada la noche se siente golpes en la casa, ¿quién es la vecina? La vecina que había cortado la soga. Vino llorando, con los ojos hinchados, pidiéndole a esta vecina a la cual le había cortado la soga y había arrojado la ropa al suelo, pidiéndole por favor, ya he pagado por lo que te he hecho. Mi hijo hierve de fiebre, está en peligro. Por favor, ayúdame. Perdóname por lo que te he hecho, perdóname. Y la señora que había lavado la ropa y se la habían arrojado y después la había lavado nuevamente. En vez de guardar rencor o pedirle explicaciones o algo, le dijo te perdono y te bendigo, que tu hijo tenga una pronta recuperación. Así fue. Y la vecina se fue más calmada a la casa, aunque el hijo estaba hirviendo de fiebre. Volvió a la casa la vecina, así le dio la bendición para que se curara. Y el tiempo pasó. Al cabo de un año, esta señora a la cual le habían cortado la ropa y había perdonado y bendecido encima que le había hecho, la bendijo, que se le curó el hijo. Esa señora no podía tener hijos, no había tenido hijos, muchos años sin tener hijos. Después de un año de que ocurre esto, tuvo un hijo, le nació un hijo. El poder del perdón sincero y completo es realmente asombroso. Incluso cuando se nos ha hecho daño, tenemos la capacidad de perdonar de corazón. Perdonar no solo nos libera, sino que evita que enviemos juicios al cielo, y a menudo esta acción puede abrir las puertas a bendiciones inesperadas. Un ejemplo impresionante es el caso del rabino Eliasib, una de las figuras más importantes en la historia de Israel. Su nacimiento fue considerado casi un milagro, fruto de una madre que, en medio de una situación adversa y cuando la esperanza estaba casi perdida, optó por perdonar y confiar. Este acto de perdón transformó una situación difícil en algo extraordinario. El perdón sincero es una herramienta poderosa. No implica orgullo ni expectativas, sino humildad. Cuando perdonamos sin esperar nada a cambio, confiamos en que Dios ve nuestras acciones y sabe lo que debe hacer. Nuestra parte es actuar con integridad, la parte de Dios es responder de la manera adecuada. Si enfrentas dificultades económicas, emocionales o de cualquier tipo, recuerda que el perdón puede ser el primer paso hacia un cambio. En lugar de guardar rencor, envidia u odio, opta por liberar tu corazón. Si creemos que todo lo que ocurre viene del cielo, entonces también podemos confiar en que el Eterno tiene un propósito para cada experiencia. Perdona y permite que Dios haga lo que tiene que hacer. El perdón es una herramienta transformadora, tanto para nuestra vida como para nuestras relaciones. Nosotros hacemos nuestra parte, y Dios hará la suya. Os deseo un excelente día y espero que nos reencontremos pronto en una nueva transmisión. Hasta entonces.